seguimos con el video que lo corté. Todas esas cosas que vamos absorbiendo, esas vibraciones que vamos absorbiendo desde el útero de nuestra madre y después como bebés y a medida que vamos creciendo, van dejando en nosotros una particularidad y nosotros vamos a actuar de acuerdo a esa particularidad. En mi caso, yo tomé a la comida como el nexo para no gestionarlas, taparlas las emociones, porque yo no sabía gestionarlas. Entonces, la única forma que tenía era comer para no sentir. Yo tragaba, comía. Y de esa manera todo lo que me dolía, todo lo que me hacía mal, todo lo que para mí como niña era terrible, yo acudía a la comida como mi gran sostén. Obviamente que esto no es gratis. Uno no acude a la comida y ya está. Va mucho más profundo. Cuando esas emociones quedan estancadas en el cuerpo, por no poder decirlas, por no poder gritarlas, por no ser entendidos, por no ser vistos, las heridas de la infancia, las de abandono, el abandono no solamente físico, hablo del abandono emocional. En mi caso particular, mi mamá y mi papá estaban físicamente, pero había un abandono emocional. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía una gran depresión, un gran dolor producto de la pérdida de mi hermana mayor Lilian, que falleció a los 3 meses de haber nacido, y eso obviamente a la familia, en su núcleo primario, mi papá y mi mamá, los destrozó. Entonces no podíamos pretender, el resto de los hermanos, que esa madre estuviese presente. Eso lo comprendo ahora. Cuando yo era chica no lo comprendía. Era terrible, era sentir soledad, era sentir abandono, era sentir humillación, era sentir indiferencia, injusticia, porque mi madre, dentro de sus problemas, decía cosas hirientes que a un niño o una niña le podés hacer mucho mal. Entre esas cosas, el hablar del cuerpo, el decir cada día estás más gorda, esa panza no, con esa panza no te puedo vestir, no encuentro ropa para vos, te tengo que hacer yo la ropa y a mí me cuesta y me cansa porque tengo que estar haciendo malabares para poder vestirte. Todo eso va quedando registrado en nuestra alma, en nuestra niña. Y esa niña, pasan los años y ¿qué hace? Trata de agradar, porque si no queda afuera. No la van a querer. Ya de por sí viene con un rechazo incluido. Entonces tenemos que agradar, tenemos que ser buenos, simpáticos, contentos, estar alegres. Y en ese contentos y estar alegres yo veía que mi mamá estaba muy triste, no entendía por qué, no entendía por qué era esa tristeza, por qué era ese llanto, por qué vivía acostada y llorando, por qué decía esta casa es una tumba,
yo no lo entendía. Yo lo único que quería con esos poquitos años era salvarla de su dolor. Entonces, con menos de 7 años, yo me hice cargo de querer salvarla de ese dolor. Y fue imposible. Yo cada vez que a mi mamá la veía mal le hablaba, le decía. Cuando ella cerraba los ojos y se quedaba como pensando en su mundo, yo la interrumpía porque tenía miedo a que se muriera, porque tenía miedo a que se fuera. Ya se había ido mi mamá, ya no estaba ahí. Mi mamá se había ido con mi hermana. Parte de su esencia y de su alma habían partido con mi hermana mayor, con Lilian. Y ella estaba ahí, estaba y no estaba. Por momentos aparecía esa madre y después se fumaba, porque el dolor era más fuerte. Debe haber sido desgarrador el dolor que ella sentía. Pero siguió en pie con lo que podía, como podía, y dándonos lo que ella había aprendido de su madre, de su padre, de su hermano. Con eso que yo iba viendo y que me iba armando y trataba de salvarla y trataba de salvarme yo y trataba de entender qué pasaba y no podía, ahí uno empieza a generar su propia armadura, porque las cosas duelen y duelen mucho, y por más que comamos siguen doliendo. Nos anestesiamos por un rato, porque repito, para mí la comida es una adicción y el comer hace que nos enfoquemos en eso, en la comida, en pensar qué vamos a comer, si estamos tristes, si estamos alegres, si nos falta algo, si queremos pensar qué necesitamos. Todo se resume en comida. Y la comida, cuando uno ingiere grandes cantidades de hidratos de carbono, harinas, dulces son hidratos de carbono, cuando uno ingiere eso, el organismo se enlentece, porque está en un proceso de digestión continua. No dejamos que el sistema digestivo termine de hacer su trabajo porque estamos llenándolo de comida continuamente. Esa comida, nosotros, o yo por lo menos, voy a hablar en primera persona, yo la dirigía a mi corazón, a mi mente, a mis deseos. Yo todos los días me levantaba pensando que iba a ser distinto, que iba a cambiar, que mágicamente iba a cambiar, porque era una nena de 7 años o menos. Entonces yo todos los días me despertaba con la esperanza que fuese distinto y que mágicamente desapareciera mi sobrepeso, para no escuchar ahí viene la gorda, para no escuchar no, a ella en el equipo no la pongas porque es gorda, no puede jugar, a los profesores de educación física, que los respeto, pero a veces los maestros y profesores también causan daño en los niños y niñas. Lo han dicho delante mío, o me han corrido y me han dicho, no, esto vos correte, no lo podés hacer porque sos gorda. Entonces, eso en el momento para uno es una puñalada en el corazón, porque te preguntás, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que ser la gorda? ¿Por qué si todas y todos
dentro de todo son delgados, tienen sobrepeso, pero no mucho. Obviamente no hacía ese análisis tan profundo. Lo que yo pensaba era, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ser la gorda? ¿Por qué soy la gorda? ¿Por qué teniendo 7 años peso 80 kilos? Y cuando iban los médicos a la escuela, le mandaban notas a mi mamá diciéndole, tiene que hacer algo por su hija porque es obesa. Entonces yo iba con una tremenda vergüenza a mostrarle ese papel a mi mamá en el que personas extrañas me revisaban, me pesaban, me observaban y le mandaban un mensaje, una ficha diciéndole tiene que hacer algo porque su hija es obesa. Y esa palabra queda retumbando en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo. Y la única forma de evitar que nos llegue tan profundo es seguir comiendo para poder crear una barrera que me distancie de lo que me duele. Con esa barrera, con ese sobrepeso, yo me hago más grande, me hago más fuerte y tengo un amortiguador, un amortiguamiento, sale la palabra,